Ahora quiero saludar a Carlos Vecchio, él es coordinador nacional político de Voluntad Popular. Sabemos que Carlos Vecchio está en este momento en la clandestinidad. Bienvenido a la tarde. Carlos, está hablando de un diálogo en Venezuela en este momento. Pregunto, ¿se puede dialogar en medio de tanta represión, muertos, heridos, violación a los derechos humanos? Muy buenas tardes. Fíjate, cuando ya en un país tú hablas de diálogo, es que algo está enfermo, o sea, que la sociedad está enferma, porque el diálogo debería ser la regla y no la excepción. Y como ustedes muy bien apuntan, el gobierno es quien tiene la mayor responsabilidad de llevar a cabo ese diálogo y de generar las condiciones para tener un diálogo no solo de respeto y tolerancia, sino con resultados efectivos. De manera que el gobierno, en lugar de generar esas condiciones y de verdad que existe esa voluntad política de producir un diálogo que tenga resultados para que salga de la crisis, hoy no lo vemos así. Vemos que el gobierno ha hecho todo lo contrario, no ha generado ninguna condiciones para un diálogo efectivo para el país y todo lo contrario, ha sido un diálogo que hasta ahora lo que ha utilizado es un show de televisión donde no se traduce a nuestro modo de ver en resultados efectivos y sobre todo donde estén involucradas las partes que están en conflicto, en este caso el movimiento estudiantil y por otra parte quienes formamos parte de la mesa de la unidad democrática. Ahora, sin embargo, Carlos Vecchio, hay quienes señalan que hay que abrir una ventana, es decir, abrir un resquicio para que no se sigan manchando de sangre las calles de Venezuela. ¿Esto es posible? Mira, como lo hemos dicho, para nosotros el diálogo es la regla, no es la excepción. Y cuando se quiere buscar un diálogo de verdad, sincero, yo creo que nosotros tenemos que apuntar hacia allí. Hasta ahora el gobierno no lo ha hecho. De manera que si se dan esas condiciones para que tengamos un diálogo efectivo, e insisto en esto, que se traduzca en resultados para la gente, que involucre a quienes formamos parte de una Venezuela que sueña con un país distinto, donde no solo se escuche, porque eso es un error, el diálogo no es escuchar, y no es respetarse solamente. El diálogo también es ceder en posiciones. Si se dan esas condiciones, indudablemente que eso va a beneficiar a cualquier país, pero el gobierno no ha generado esas condiciones para que se dé ese diálogo efectivo. Así que nosotros, indudablemente, que soñamos con un diálogo, pero que le dé resultado a los venezolanos y que nos permita a nosotros esa convivencia democrática que el gobierno insiste en cerrar. Usted habla de plantear condiciones para el diálogo. Esas mismas han sido, es decir, planteadas por distintos líderes de la oposición. Lo ha planteado Capriles Radonsky, lo ha planteado Leopoldo López, lo ha planteado Antonio Ledesma, pero la respuesta de Maduro ha sido que acepta el diálogo, pero un diálogo sin condiciones. ¿Esto es abrir una puerta o es una puerta cerrada? Bueno, como le dije, quien tiene la primera responsabilidad de impulsar ese diálogo es en este caso, quienes hoy están en el poder. Son ellos los que tienen la mayor responsabilidad y de generar las condiciones para que se produzca. Y creo que tiene que cederse en parte, porque el diálogo es ese, ceder en posiciones. Aquí no estamos en quién es más macho que el otro. Yo creo que de eso no se trata. Más bien se trata de generar unas condiciones para que ese diálogo se dé. Como tú muy bien apuntabas, si estamos hablando de diálogo, ¿por qué se sigue torturando a estudiantes que detienen? ¿Por qué siguen hoy estudiantes detenidos sin ninguna razón? ¿Por qué hoy el gobierno todavía utiliza la fuerza? ¿Por qué el gobierno no deja a la oposición realizar marchas pacíficas? Es decir, ¿son esas las condiciones que quiere poner el gobierno? ¿O qué entiende el gobierno como diálogo? Que nosotros nos arrodillemos y que dejemos a un lado esa Venezuela que nosotros soñamos. Yo creo que es equivocado. Así que quien tiene en este momento la mayor responsabilidad para avanzar y generar esas condiciones es el gobierno. Así que no se trata aquí de decir sí o no, sino más bien decir, bueno, esto es lo que le conviene al país. Y como personas que están en el poder tienen la mayor responsabilidad de generar esas condiciones para que tengamos un diálogo efectivo. Usted está en la clandestinidad. Porque no existen garantías en su proceso, es decir, ¿hay democracia en Venezuela? Mira, nosotros nos vienen persiguiendo quienes formamos parte de Voluntad Popular y de muchos otros dirigentes de la Alternativa Democrática.
simplemente por pensar distinto. Y en particular con nuestra organización política Voluntad Popular ha sido agresivo. No se había visto en la historia de Venezuela desde el año 50, cuando tuvimos la dictadura de Pérez Jiménez, una persecución a un partido político de la manera que lo han hecho con nuestra organización Voluntad Popular. Nosotros sufrimos 3 ataques de asaltos a nuestras sedes por cuerpos oficiales de seguridad del Estado. Está preso Leopoldo López, estamos perseguidos Antonio Rivero y mi persona, 2 dirigentes nacionales de Voluntad Popular, y otros han sido intimidados constantemente por parte del gobierno, y hay una política de Estado donde nos atacan permanentemente todos los organismos del Estado. Sin duda hay una persecución política, y lo que es peor, como hemos insistido mucho, que en Venezuela no existe separación de poderes. Aquí se utiliza la justicia y se manipula la justicia para perseguir a quien piensa distinto, de manera que el juicio que tiene tanto Leopoldo López, en este caso mi persona, que es sobre los mismos hechos, no existe ninguna responsabilidad, simplemente se han manipulado para perseguir, en este caso a nosotros que pensamos distinto al gobierno. Y en nuestro caso no existe una prueba, ni contra Leopoldo ni contra mi persona, de que tengamos alguna responsabilidad de los hechos particulares del 12 de febrero. No existe ningún elemento, por el contrario, los hechos violentos que se generaron luego que finalizó esa marcha que nosotros convocamos el 12 de febrero fueron ocasionados por funcionarios del gobierno, de la Fuerza de Inteligencia acá de investigación que se llama SEBIN. Es decir, fueron los cuerpos policiales del Estado quienes originaron y asesinaron a unas personas ese día. De manera que queda muy claro que no existe ninguna responsabilidad, sino todo lo contrario, una persecución clara, política, evidente por parte del gobierno, donde tenemos a estos quienes están hoy en el poder alejándose totalmente de los principios democráticos. Y yo creo que yo me atrevo a afirmar, como lo dijo Vargas Llosa en un momento en 1990 contra México, cuando dijo que era una dictadura perfecta, yo creo que estamos frente a una dictadura del siglo XXI, de nuevo estilo, no el clásico, que indudablemente restringe los derechos políticos de los venezolanos. Ahora, si no hay una separación de poderes que garantice un proceso justo, es decir, no hablamos entonces de una democracia constituida. Si es una dictadura, hay quien se pregunta por qué la oposición insiste en regirse dentro de reglas democráticas. Es decir, ¿por qué luchan en condiciones desiguales? Porque esa es la lucha en la cual nosotros creemos. Y creemos que esa es la lucha más efectiva cuando tú tienes un gobierno de ese estilo. Creemos que esa es la lucha que moralmente a nosotros nos reivindica y que finalmente tiene una erosión efectiva en las bases del gobierno y que nos permite a nosotros identificarnos con el pueblo, y que al final se traduce en la lucha no pueblo contra pueblo, como ha pretendido el gobierno decir, sino más bien con el pueblo contra una cúpula corrupta que hoy gobierna Venezuela. Esa es en realidad la lucha que estamos dando. Alguien que está nada más luchando para proteger sus intereses, defender sus intereses, a costa de un pueblo que viene sufriendo la crisis económica, social, sobre todo en cuanto a la inseguridad, y política, que tiene que ver con la restricción de nuestros derechos. Ahora, ¿hasta cuándo Carlos Vecchio va a estar en la clandestinidad? Nosotros lo vamos a anunciar oportunamente. Seguimos acá, seguimos dando nuestra lucha democrática, pacífica, un llamado pues a todos los venezolanos quienes nos puedan ver, porque este canal también sufrió esas limitaciones de libertad porque fue sacado arbitrariamente para que los venezolanos no podamos ver estas pantallas de NTN. Así que un llamado a ellos para que continuemos en esta lucha pacífica, que es la que da resultados políticos, a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños, que entiendan la situación complicada que vive Venezuela, que requiere del concurso de todos para rescatar esa convivencia democrática que le hace falta a la región, y que no podemos ser cómplices de un gobierno que viene atropellando los derechos de todos los venezolanos. ¿Le puedo preguntar a Carlos Vecchio si está dentro o fuera de Venezuela? En Venezuela. Quiero agradecer a Carlos Vecchio, coordinador de Voluntad Popular, quien nos atiende desde la clandestinidad y comparte con nosotros y con nuestra teleaudiencia estos minutos. Carlos, muchísimas gracias por estar en NTN. Gracias a ustedes por estar pendientes de Venezuela, por abrir nuestra pequeña ventana para comunicarnos con nuestros hermanos latinoamericanos y que están en el exterior, para que nos ayuden desde allá a comunicar lo que está pasando acá en Venezuela, porque todos ustedes saben
las restricciones en cuanto a los medios de comunicación en Venezuela, donde se nos hace difícil transmitir pues nuestras ideas y transmitir la realidad de lo que pasa acá. Estamos sometidos siempre a una hegemonía comunicacional por parte del gobierno que trata de vender una verdad que es mentira, y que los venezolanos acá, con las redes sociales, que hemos hecho posible que el mundo comience a conocer lo que está pasando en Venezuela.